En este video vamos a analizar el funcionamiento del menú salarios, del análisis del factor de salario real y de las cuotas del IMSS. Vamos a iniciar pues por ingresar este menú salarios dándole un clic sobre la línea salarios y encontramos ya un listado de trabajadores registrados, los cuales nos lo trajimos a través de la herramienta de importar mercadeo. Aquí aparecen todos los trabajadores con sus códigos, su unidad, su tipo y su sueldo o salario base. En estas columnas, las columnas que están en color azul, son columnas que no son editables, no así las que están en color blanco. En ellas se puede cambiar directamente el dato, ¿verdad? Se puede editar así o se puede utilizar el icono que se llama editar. Este icono que está en el menú de cambio en el listado, cambios en el listado, nos permite editar un registro estando posicionado en el renglón correspondiente. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar algún registro, lo único que hago es posicionarme sobre él y puedo ponerle editar para modificar todos sus datos, a excepción del código. El código es muy importante que cuando se dé de alta un registro se tenga claro cuál va a ser su código, porque en adelante no se va a poder modificar. Obviamente también hay que tomar en consideración que si ya existe un código previo, no pueden haber dos códigos iguales, ¿no? Entonces, la herramienta no nos va a permitir generar un nuevo registro con un código ya existente. Entonces, en esta ventana podemos cambiar nosotros, podemos ponerle cualquier dato que queramos. General, por ejemplo, voy a ponerle acá general y le pongo guardar y automáticamente me hace el cambio en el registro. Puedo editarlo nuevamente y quitarle estos datos, igual, o cambiar el salario o cambiar la unidad y le pongo guardar. De esa manera podemos editar cualquiera de nuestros registros. También podemos dar de alta un nuevo registro en el cual podemos escribir nosotros el nombre, por ejemplo, administrativo oficial, por ejemplo, ¿no? Y le podemos dar un salario de 440 pesos al día. Y el código lo podemos generar nosotros, MO, SAL. Voy a ponerle un código que ya exista para darnos cuenta que no nos va a permitir guardarlo con ese código, ¿no? Nos dice el código está repetido o la descripción vacía. Intente de nuevo y tendríamos que volverlo a hacer poniéndole el código, que en este caso sería MO SAL 0191, por ejemplo, ¿no? Que sé que no existe ese registro, verifico que no esté y le digo guardar. Y vean cómo se ha creado un nuevo registro, inclusive me posiciona en él. Aquí no es bueno, por ejemplo, y qué bueno que sucede, ahí no es bueno que aparezcan dos nombres iguales. Cuando aparecen dos nombres iguales, siempre que los vinculemos a una cuadrilla o a algún registro, siempre va a tomar el primero y va a analizar el primero y va a ignorar el segundo. Por lo tanto, vamos a eliminarlo, entramos, le ponemos borrar, verifica siempre que este registro no esté utilizado en las cuadrillas de trabajo. Como no está utilizado, sí nos va a permitir borrarlo. Dice, ¿está seguro de eliminar el registro? Aquí dice el nombre del listado de salarios, le decimos que sí y lo elimina, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos eliminar registros, adicionar registros o editar registros, ¿sí? Ahora, si lo que queremos son filtrarlos, porque queremos saber, por ejemplo, cuáles son los operadores, le decimos filtrar por descripción y lo ponemos operador. Y ya automáticamente nos filtra para localizar solamente los que cumplen con este requisito. Si queremos quitarle el filtro, le ponemos quitar filtro.
o si queremos filtrar por código también lo podríamos hacer, pero en este caso tendríamos que indicarle, por ejemplo, MOSAL 00, ¿no? Por ejemplo, para que nada más nos muestre los primeros registros, ¿verdad? Los primeros del 10 al 90, ¿no? Los primeros registros. También le podemos quitar el filtro. Y esta opción que está en este lado es para hacer unas búsquedas cortas, poniendo tres caracteres de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero encontrar son los ayudantes, pues le pongo le pongo aquí ayudantes. Vamos a intentarlo nuevamente. Aquí está. Ayudante. Y automáticamente lo realiza, ¿no? Si le quiero buscar, por ejemplo, el colocadores, ahí está, colocador oficial. Si quiero eliminarlo, también le pongo aquí donde está este tache rojo, le puedo dar un clic y lo elimina. Entonces es como podemos nosotros movernos dentro de nuestros listados de salarios. Todavía no hemos entrado a calcular ningún dato acá. También tenemos la opción de ayuda. Aquí tenemos la opción de ayuda que nos muestra cómo funcionan las opciones. Hay algunas teclas rápidas. Por ejemplo, si quiero yo la ayuda con control Y, si quiero generar un nuevo registro con control N, y bueno, ahí viene toda la información relacionada con esta ventana de listado de salarios. Además de esto, esta ventana cuenta con una ventana aquí emergente, en la cual nos permite, una ventana desplegable, en la cual nos permite, pues irnos a otros lados. Por ejemplo, irnos a las cuotas del IMSS, abrir, capturar datos FASAR, pero vamos a hacerlo primero analizando nuestros salarios y después vamos a entrar ya a cada una de estas ventanas. También hay un engrane que nos permite entrar y capturar los datos de los datos del FASAR, pero lo vamos a hacer más adelante. Primero lo que vamos a hacer es entrar a analizar los salarios, ¿no? Ya vimos cómo funciona este listado de salarios, cómo podemos editarlo, cómo podemos modificarlo y también podemos calcular el salario real. Entonces, ahora vamos a pasar a la ventana de análisis de FASAR. Para hacer el análisis de FASAR nos posicionamos en una celda, en un salario que nosotros queramos analizar, por ejemplo el del peón, del albañil oficial, perdón, vamos a hacer el del albañil oficial, nos posicionamos en esa fila y le decimos análisis del FASAR. Y nos muestra el trabajador, el albañil, con su salario, su salario diario, salario nominal. Primero tenemos que determinar lo que es el total de días de salario pagados al año. Entonces lo primero que nos dice es indiquemos los días del calendario. En este caso son 365 días. Después nos vamos a lo que son la prima vacacional. Dice que es un 25% del número de días de vacaciones. En este caso las vacaciones se indican en la parte inferior. Si le pongo que son 6 días de vacaciones, entonces el 25% de 6 días sería 1.5 días de salario. Estamos hablando de días pagados al año. Son 365 días pagados de salario, 1.5 de vacaciones. De aguinaldo, la ley nos marca que deben ser por lo menos 15 días de salario que se le debe pagar al trabajador. Y en caso de prima dominical, de trabajar el domingo, se tiene que pagar un 25% más, ¿verdad?, por cada día de trabajo de los domingos, ¿no? Vamos a dejarlo así, considerando que en el caso de obra pública normalmente no se trabajan los domingos. Nos vamos ahora al cálculo de los días laborados. Para calcular los días laborados, lo que hacemos es determinar primero los días no laborados, que son en este caso los domingos. En este caso son 52 domingos. El artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que, hasta ahorita es vigente, dice que se tiene que descansar
3 lunes más 4 días adicionales, en total son 7. Hay que verificar porque a veces estos días caen en domingo y entonces ya no cuentan todos. En este caso sí cuentan y son 7, no hay un solo día que caiga en domingo. Vacaciones tiene 6. En condición climatológica se indica el número de días que por cuestión de clima pensamos que va a tener que suspenderse la obra durante el tiempo de que se ejecuta esta, ¿no? Estaríamos hablando de, vamos a ponerle 3 días. Y por último, días de costumbre, ¿no? Durante todo el tiempo de la obra, ¿cuántos días de costumbre pensamos nosotros que va a haber mal tiempo o lluvia y no se va a poder trabajar y que los trabajadores van a llegar a la obra y que se les va a pagar? Entonces hay que ponerle aquí los días que no se van a la obra por cuestión de costumbre. En este caso le vamos a poner 6 y nos da como resultado que el total de días no laborados son 74. Por lo que a los 365 días se le restan los 74 y nos quedan 291 días laborados en comparación con los 381.5 días pagados, que sería el total de días del calendario, prima vacacional, aguinaldo y prima dominical, ¿verdad? Con estos datos ahora sí ya podemos entrar a calcular el salario real de un trabajador. Para ello, ya tenemos el salario del trabajador. El factor de salario integrado es la división del total pagado entre el total laborado, o sea, la división de 381 entre 381.5 entre 291 y nos da 1.3110. El salario integrado pues será este factor por el salario nominal, dándonos 505.67. En el caso de el cálculo de las cuotas del IMSS, del SAR y del Infonavit, es necesario primero determinar el factor de salario base de cotización. Este factor de salario base se obtiene de la división del total pagado entre los días del calendario. El total pagado son 381.5 y los días del calendario 365. Esta división nos da 1.0452, que al multiplicarse por el salario nominal nos da el salario base de cotización 403.13. Es necesario indicar también el salario mínimo general del Distrito Federal, 141.70 es el valor vigente, y en la unidad de medida y actualización, que es 89.62 en este momento. Para con este valor calcular 3 veces el UMA, que sería 89.62 por 3, nos da 268.86. Es necesario también calcular el excedente. El excedente se obtiene de la resta de el salario base de cotización, los 403.14 menos 268.86, nos queda como excedente 134.28. Este valor es el que se va a utilizar para calcular, por ejemplo, la cuota de enfermedad y maternidad, que se conoce como excedente. Pero antes de ello debemos definir las cuotas del seguro social que vamos a trabajar, que vamos a utilizar. Estas son las cuotas vigentes que se pagan en caso de ser únicamente estar considerando la cuota del patrón. Si quisiéramos manejar la cuota del trabajador también, entonces nos posicionamos acá, abrimos esta ventana y le decimos cuota patrón más obrero. De esta manera cambian los porcentajes a las cuotas del patrón más obrero. Esto aplica, por ejemplo, en obras como obras que realiza la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. En ellas puede ser que se maneje esta cuota patrón o cuota patrón más obrero. En este caso, la cuota patronal es la que debemos de considerar. Si queremos revisar estos porcentajes, hay una ventana que dice tabla cuota SIMS. Ahí podemos entrar y podemos revisarla, ¿verdad? De entrada, lo que se debe modificar de todas estas es el riesgo de trabajo, que varía dependiendo de los siniestros que haya tenido la obra y tipo de actividad que se esté considerando. En el caso de la industria de la construcción es 7.58875. El sistema de ahorro por al retiro es un 2%, ¿verdad?, que se maneja.
El Infonavit es un 5% y el impuesto sobre nóminas varía para cada estado. En este caso, para Oaxaca es el 3%. Entonces, de esa manera ya capturamos nuestras cuotas y nos vamos al análisis de FASAR y encontramos que ya están reflejándose aquí las cuotas que nosotros acabamos de capturar, más las otras que ya están fijas, que de por sí el Seguro Social considera, ¿no? o aplica para el patrón. Entonces ahora para calcularlo lo que se hace en este primer caso es 20.40 multiplicarlo por el UMA, ¿no? Entonces aquí nos va a dar 20.40 por el UMA, nos da 18.28. Para la cuota de excedente se utiliza el valor de 34.28 por el 1.1% y nos da 1.48. Para el caso de enfermedad y maternidad y todos los demás, las demás cuotas del IMSS, del SAR y el Infonavit, del impuesto sobre nóminas, se maneja el salario base de cotización por los porcentajes correspondientes. Por ejemplo, 1.05 por el salario base de cotización, 403.14. Así se determina la cuota en especie, en dinero, invalidez de vida, cesantía, riesgo de trabajo, guardería, SAR, Infonavit, impuestos sobre nóminas. Se suman todas las cuotas del Seguro Social, nos da 81.18. El SAR, el Infonavit y el impuesto sobre nóminas se suman con las cuotas del IMSS y nos da 121.49, que sería el incremento al salario del trabajador, ¿no? Para poder calcular ya el salario real, lo que se hace es dividir este total de prestaciones entre el salario base de cotización, obteniendo como resultado un factor de 0.3014. Este factor PS interviene en la fórmula del cálculo del factor de salario real. De la siguiente manera, multiplica PS por el total pagado entre el total laborado más el total pagado entre el total laborado. En este caso nos da 1.7061. Hay que aclarar que este factor de salario real va a variar dependiendo del salario nominal, ¿sí? O el salario base. Va a estar variando constantemente, ¿no? Si este valor se repite en otro trabajador, el factor de salario real sería el mismo y el salario real también. Este salario real se obtiene de la multiplicación del factor de salario real por el salario nominal, 385.71, y nos da 658.06. Y como de una manera demostrativa, analizamos cómo saldría un salario con horas extras. Debido a que las horas extras se pueden manejar 3 horas extras diarias máximo durante 3 días, se manejaría este máximo con 52 semanas por el pago doble que corresponde para horas extras y nos da el total de horas salario a pagar al trabajador. Se divide entre las 8 horas que duran la jornada y nos da 117 jornadas, ¿verdad? Y estas 117 jornadas ya participan entonces en la fórmula para calcular el total, el factor de salario real, que vemos que es muy parecido al que está en la parte superior. La única diferencia es que en el segundo componente de la fórmula es el total pagado, que son los 381.5 salarios más los 117 salarios, ¿sí? Entonces se divide entre el total laborado más el factor de prestaciones por TPL más entre TL. Y nos da como resultado 2.1082. El salario real con horas extras entonces subiría de 658.02 a 813.15. De esta manera es como determinamos el salario del albañil. Y no solo del albañil. De todos los trabajadores de nuestro listado ya contamos con su análisis. Si nos regresamos al listado de salarios, vamos a encontrar que ya calculó el salario real de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen su factor de salario real y su salario real, ¿verdad? Entonces, si necesitamos cambiar algún dato de las cuotas o del salario mínimo, del UMA, etcétera, podríamos hacerlo entrando nuevamente a análisis de FASAR,
o bien podríamos hacerlo a través de este engrane que está aquí. Ahora sí podríamos cambiar los datos que están acá. Por ejemplo, aquí vemos el valor del UMA, ya está registrado, el salario mínimo general, el porcentaje del sistema de ahorro para el retiro, el porcentaje de la cuota del Infonavit, del impuesto sobre nóminas. Aquí podemos seleccionar la cuota patrón o patrón más obrero, el riesgo de trabajo, los días calendario, días pagados por prima vacacional, aguinaldo, prima dominical, los días laborados domingos, números laborados de acuerdo al artículo 74, vacaciones, condiciones climatológicas y días de costumbre, ¿no? Si por alguna razón cambiar algún dato aquí, lo podemos hacer sin necesidad de entrar a análisis de FASAR, lo podemos hacer nosotros entrando aquí directamente. Por ejemplo, condición climatológica le voy a cambiar a 6 días. Cuando se hace el cambio le tengo que poner por fuerza guardar. Es bueno que observen cómo todos los salarios cambian al momento en que le pongo guardar. Ya cambiaron todos. Y le pongo poner salir, ¿no? Y de esa manera ya se cambiaron todos los salarios de mis trabajadores. Si me voy al análisis de FASAR, voy a encontrar el cambio también realizado. Aquí está, días de costumbre. Puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo también en el análisis de FASAR. Aquí puedo cambiar, entro a mi engrane y podría yo cambiarle nuevamente a días por condición climatológica. Le voy a manejar 3 nada más y le pongo guardar. Y ya al salir, todos mis salarios ya regresaron al cálculo, considerando nada más 3 días por cuestiones, condiciones climatológicas, ¿verdad? Ya está registrado y ya el cálculo se corrigió nuevamente. Ahora que ya en caso de querer borrar todo esto, le ponemos borrar, guardar y salir, y de esa manera se limpiaría todo lo que se analizó hace un momento, ¿no? Le pongo salir y ya tengo mis salarios reales. Aquí vemos que se obtiene del salario base por el factor de salario real, se obtiene el salario real, que es lo básico, lo necesario para poder entrar a la integración de cuadrillas de trabajo. Pero también podemos ahora, antes de hacerlo, ver esta ventana. Por ejemplo, ir al menú principal, nos manda al menú principal. Si queremos irnos por ejemplo, al análisis del factor de salario real, también lo podemos hacer acá. Queremos irnos al mostrar las cuotas del IMSS. Esto nos muestra las cuotas del IMSS. Ahí las tenemos todas ellas. Podemos irnos moviendo poco a poco. O bien, si quisiéramos, las podemos ocultar nuevamente. Ir a la tabla de cuotas del IMSAR, Infonavit. Aquí lo podemos hacer para ir nuevamente a esta ventana. Nos vamos a nuestro listado de salarios. Y por último, podemos abrir la captura de datos FASAR, que es esta ventana que ya previamente habíamos visto, ¿no? Le ponemos salir. Y bueno, en general esto es lo que podemos hacer dentro de esta ventana de listado de salarios y de análisis de factor de salario real, ¿verdad? Con esto termino este video y posterior a esto podríamos ya pasar al cálculo de las cuadrillas de